Amén, gloria sea al Señor. Vamos a comenzar esta mañana, gracias por venir y vamos a pedir a Dios que Dios nos bendiga en esta hora. Vamos a pedirle al cumpleañero que abra en oración esta mañana. Gracias mi Dios, te damos a Dios esta mañana, Señor. Te pido, Señor, que despeje nuestra mente, Señor, para recibir tu palabra, Señor, por medio de nuestro pastor, Señor. Te pido, Señor, que captemos, Señor, cada palabra que tú tengas para nosotros, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria sea al Señor. Aleluya. Vamos a comenzar a seguir. Primeramente quiero dar las gracias a la gente que nos ayudó ayer en Águila y también la gente que nos ayudó en el parque con Luis y Ana. Tremendo tiempo tuvimos y yo le estaba diciendo a Kelly que pensando, ayer fue el primer sábado en nuestro tiempo aquí que el servicio hispano pudo hacer 2 eventos, completos eventos, en 2 diferentes ciudades que tuvieron fruto en el servicio en español. Y para mí eso es un tremendo privilegio. No lo podíamos haber acomplejado solo, sino a través de lo que es el cuerpo del servicio hispano, haciendo un evento grande, completo en Presca Valley y también otro evento en Águila. Fue una tremenda bendición. Van a escuchar buenos reportes esta mañana, o sea que no les voy a decir completamente el reporte, pero sí les quiero agradecer. Y también hay gente que viene un poquito tarde hoy porque hubo mucho trabajo ayer y le doy gracias a Dios por eso. Vamos a continuar nuestra serie esta mañana. Vamos a estar haciendo el estudio número 3. Y mientras que gente encuentra sus asientos, la serie se titula, y estamos haciendo la serie, se llama El Señor es mi ayudador. Y estamos haciendo el libro de Salmos 54. El texto de base que tenemos, versículo 4, pero Dios es el que me ayuda, el Señor es el que sostiene mi alma. Eso es una tremenda bendición de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y vamos a considerar unos ejemplos bíblicos de cómo, amén, Dios nos ayuda. La semana pasada hablamos sobre el tema de que, ¿alguien recuerda lo que hablamos un poquito la semana pasada? Sé que hablamos de el Señor nos ayuda, pero ¿de qué área específica? ¿Alguien recuerda? Antes de entrar ahora a nuestro estudio de esta mañana. ¿No? Sí, debilidades. Romanos capítulo 7, ¿verdad? Hablamos de lo que es la naturaleza pecaminosa y que Dios en nuestra naturaleza pecaminosa está dispuesto y Él, amén, nos ayuda. Aprendimos de la vida del apóstol Pablo, que Pablo es uno de los mejores cristianos de lo que es la historia. Y él en el libro de Romanos comparte que él mismo, como aún siendo hombre, se encontró en una batalla interna con la realidad de lo que es el pecado. Y en esa serie aprendimos, amén, que nosotros como seres humanos somos pecaminosos, pero gracias a Dios, Dios en su amor y gracia ha proveído una escapatoria para ser libres del pecado y ayudarnos con lo que es nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces vamos esta mañana a hablar otra área que yo estaba pensando que la Biblia específicamente nos enseña en cómo Dios nos está dispuesto a ayudarnos. Y esto el texto de base que vamos a usar hoy es Salmos capítulo 30, versículo 2. El título para esta mañana es estudio número 3. La serie es El Señor es mi ayudador, estudio número 3. Y el título para el servicio o la escuela o el estudio de esta mañana es Ayuda con mi salud física. Vamos a hablar de lo que es el tema de la sanidad esta mañana y vamos a considerar lo que la palabra de Dios tiene para decirnos y cómo Dios, la Biblia nos enseña, está dispuesto a ayudarnos en nuestra condición física, independientemente de donde esté su vida ahora, sea que usted esté pasando por una etapa de enfermedad, o sea que usted, amén, esté sano, pero viviendo en esta vida obviamente pasamos por etapas de enfermedades y esto va a ser un recordatorio de lo que Dios tiene para decirnos con respecto a este tema. Salmos capítulo 30, el rey David dice unas profundas palabras, versículo 2, Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste.
Aquí está el salmista, amén, el rey David, y aparentemente en esta etapa de su vida, él estaba experimentando una etapa de enfermedad. La Biblia no nos especifica exactamente cuál fue su enfermedad específica. Lo que sí nos dice nuestra escritura es que el salmista supo a quién recurrir cuando estaba pasando por una etapa de enfermedad. Él dice: Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Y vamos a hablar primeramente lo que es el efecto de la maldición del pecado. La semana pasada hablamos con respecto a la realidad del pecado, ¿verdad? Aprendimos que desde el momento que Adán y Eva pecó en la tierra, desobedeciendo a Dios, ellos abrieron lo que fue las puertas a lo espiritual, con respecto a lo que es la maldición. Cuando Adán y Eva pecó contra Dios, la Biblia nos enseña que el mundo cayó bajo maldición, y no nada más ellos, fue la raza humana. Creo que leímos esta escritura, pero la voy a leer otra vez para establecer un pensamiento aquí. Romanos 5:12, en la Nueva Traducción Viviente, dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. O sea que esto es bien práctico, ¿verdad? El momento que Adán decidió desobedecer el mandato divino de Dios de no comer el fruto de que estaba en medio del huerto, la Biblia nos dice: ahora él se maldijo, ahora él abrió la puerta a la muerte. Y la Biblia en Romanos nos dice que no nada más se maldijo él, ahora maldijo a la raza humana. Cada persona que nace en esta vida, naturalmente, por naturaleza, es pecaminosa. Y esa maldición, la Biblia nos enseña, ha afectado a la humanidad de una forma muy amplia, ¿ok? Lo ha afectado espiritualmente. Sabemos bien que la Biblia nos dice que está instituido que el hombre muere una vez y después el juicio. Ha afectado a la humanidad de forma emocional, de forma relacional. También ha afectado al ser humano de forma física. Cuando nosotros leemos la Biblia y entendemos lo que pasó cuando Adán y Eva pecó, podemos aprender que ahora el ser humano cayó bajo la maldición del pecado, y el pecado ahora se manifiesta en la humanidad, en el cuerpo del ser humano, al tal punto donde la Biblia nos enseña que el tiempo, la vida del ser humano en esta tierra fue limitada. En Salmos capítulo 90, Moisés dice algo muy interesante. En el versículo 10, Salmos 90, versículo 10, dice: 70 son los años que se nos conceden, algunos incluso llegan a 80, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. Ahora, no quiero agüitar a mi hermano que está cumpliendo años esta mañana, pero la realidad es que, a ver, la Biblia dice que nuestra vida está limitada, ¿ok? Y dice que prácticamente el ser humano vive hasta los 70, 80, sabemos que algunos pasan 80. Nosotros fuimos a una casa de ancianos el lunes, ¿verdad? Y pudimos predicarle a un hogar de ancianos. Mañana voy a ir a predicar una vez más, y hubo ahí gente casi 90 años, 95 años, una hermana, que es parte de nuestra iglesia, amén. 95 años, ella es parte de la iglesia, ella vive en esa casa, o sea que esa mujer está en victoria, aleluya. Pero la realidad es esto, ¿ok? La Biblia nos enseña este claro ejemplo. Cuando el ser humano pecó contra Dios, ahora la maldición del pecado ha afectado al ser humano al tal punto donde ahora ese pecado, la maldición, nos afecta aún de forma física, no nada más espiritual. Como aprendimos la semana pasada, Pablo estaba lidiando con la lucha interna, lo espiritual, la realidad del pecado. Hoy estamos aprendiendo que el pecado nos afecta no nada más internamente, espiritualmente, pero también nos afecta de forma física. Moisés dice, versículo 10, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problema. Y eso obviamente está hablando de dolor, sufrimiento, enfermedades, aún la misma muerte está directamente conectada con el pecado y su efecto. Ahora,
Cuando hablamos de esto, entendemos que nosotros como seres humanos, desde el momento que nacemos, porque nacemos como naturalmente pecadores, podemos enfrentar la realidad de enfermedad, ¿verdad? Somos propensos a lo que es caer enfermos, llegar a etapas de dificultades físicas. Y este estudio, obviamente estamos en una serie de lo que es el estudio de Dios, que Dios está dispuesto a ayudarnos, Dios nos ayuda. Esta serie se trata de eso, del pensamiento, de cómo Dios nos ayuda. Y en esta mañana vamos a aprender cómo Dios nos ayuda aún en nuestros cuerpos físicos. La semana pasada aprendimos cómo Dios nos ayuda espiritualmente, aún lidiando con la realidad del pecado. Hoy vamos a considerar el pensamiento de que Dios nos ayuda en nuestro cuerpo. Y si usted está batallando con enfermedad, sé que tenemos hermanos y hermanas aquí que están enfermos. Mi esposa mismo está lidiando con algo físico. Tenemos esperanza esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Y la esperanza es que Jesús es nuestro sanador. Ese es el poder de Dios. Pero yo estaba pensando de esto. Es más, como yo le dije al comienzo, esta es una serie fresca. La estoy haciendo fresca del horno todas las semanas para usted. Y estaba pensando cómo la Biblia habla de muchas personas que fueron grandemente usadas por Dios, pero pasaron por etapas de enfermedades y sufrimientos. Y siempre, muchas veces nosotros hablamos del tema de sufrir, pero yo hice un estudio un poquito intenso estos días. Ayer tomé bastante tiempo para indagar esto. Uno se asombra realmente cuánta gente que la Biblia nos enseña que fueron personas tremendamente usadas por Dios, buenas personas, pero pasaron por etapas de dificultad cuando hablamos de enfermedades. Una de ellas es Jacob. La Biblia nos enseña que Jacob tuvo un encuentro con Dios. Desde ese encuentro sabemos bien que él terminó rengueando el resto de su vida y lo afectó de forma física. La Biblia nos habla de la persona de Moisés. Moisés fue tremendamente usada por Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Moisés pasó temporalmente, rápidamente, por un momento de una enfermedad en su piel, y sabemos bien que él mismo confesó ser tartamudo. Éxodo capítulo 40, aquí está Moisés hablándole a Dios en el versículo 10, cuando Dios lo llama al ministerio. La Biblia dice: pero Moisés rogó al Señor: oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. O sea que aquí está un hombre confesando que había algo físico, de forma física, que él estaba batallando. Hablamos también de la persona de Job. Sabemos bien que Job pasó por una etapa increíblemente de dificultad cuando hablamos de lo que es dolor, enfermedad, amén. Su piel, amén, cayó bajo increíble infección y pasó por mucho sufrimiento. La Biblia nos dice que el rey Ezequías pasó por una etapa donde gravemente terminó enfermo. Dios en su gracia lo sanó. Aún la Biblia nos enseña aparentemente que el rey David pasó por etapas de enfermedad, ¿verdad? En nuestra escritura, aparentemente David confiesa que él estuvo en una etapa de enfermedad, pasó por una etapa de enfermedad. Para los que acaban de llegar, nuestro texto de base es Salmos capítulo 30, versículo 2. David dice: Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Ahora, no sabemos exactamente cuál era la enfermedad del rey David en ese momento. Lo que sí podemos descifrar a través de leer la Biblia, estudiar la Biblia, es que él pasó por momentos de mucho dolor, aún de noches de sufrimiento. Él nos dice eso en los Salmos, pero gracias a Dios, Dios lo sana. La traducción Nueva Viviente, la traducción Nueva Viviente lo pone de esta manera: oh Señor mi Dios, clamé a ti por ayuda y me devolviste la salud. O sea que él estaba sano. Aparentemente él pasa por una etapa de enfermedad, él clama a Dios y Dios lo sana. Sabemos bien que en el Nuevo Testamento la Biblia identifica gente que fue usada tremendamente por Dios, pasaron por etapas de enfermedad. Timoteo, amén, fue uno de esos discípulos donde la Biblia nos enseña pasó por problemas estomacales. Eso lo encontramos en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23.
También la Biblia identifica a otra persona que ayudó al apóstol Pablo de una manera increíble, amén. En Filipenses 2:27 habla de un hombre llamado Epafrodito. Él estuvo enfermo y Pablo dice, estuvo tan enfermo que casi llega al borde de su mente. Y también podemos concluir que el apóstol Pablo mismo no nada más pasó, como en Romanos capítulo 7 aprendimos la semana pasada, por una etapa difícil de un combate interno contra el pecado, pero en Gálatas el apóstol Pablo admite y toca la realidad de que él estaba enfermo. Gálatas capítulo 4, versículo 13. Sin duda recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé las buenas noticias. O sea que aquí está Pablo, amén, como apóstol, diciéndole a los cristianos en Galacia, yo les testifiqué, les traje el evangelio, pero aún en esa etapa pasé por una etapa de enfermedad. O sea que todos estos ejemplos, y hay muchos más, obviamente tengo que simplificar esto, son ejemplos que la Biblia nos ofrece de personas que algunas de ellas fueron tremendamente usadas por Dios, Moisés, el apóstol Pablo, pero la Biblia nos enseña que pasaron por etapas en su vida aquí en esta tierra de enfermedad. Ahora esto nos ayuda a entender muchas veces la naturaleza de lo que es el ataque por parte de nuestro enemigo. Sabemos bien que todos tenemos un enemigo y se llama el diablo. ¿Cuánto dicen amén? Y la enfermedad, bíblicamente podemos concluir, no es de Dios. Viene conectada del pecado y la Biblia nos enseña que está directamente conectada al enemigo de su alma, el infierno. Yo entiendo que muchas veces gente en su necedad, especialmente por teorías falsas religiosas de su pasado, dice, no, es que Dios me está castigando y Dios me enfermó. Eso no es bíblico correcto. La enfermedad está conectada al pecado, la desobediencia del hombre, y la Biblia claramente nos enseña que la enfermedad está conectada a las amenazas del infierno. Yo creo que el mejor ejemplo de entender esta realidad es la historia de Job, ¿verdad? Cuando usted y yo leemos la historia de Job, Job capítulo 1, la Biblia nos enseña que había un hombre que era excelente, era un hombre piadoso, amaba a Dios. En el capítulo 1 la Biblia dice que el diablo se presenta ante Dios y el diablo, amén, tiene permiso de afectar ahora la vida de Job a través de lo que es la pérdida de sus riquezas. Pero en Job capítulo 2 vemos un segundo ataque, y ese segundo ataque nos enseña algo muy específico con respecto al ataque espiritual en contra la gente. En el libro de Job capítulo 2, versículo 7, la Biblia nos dice que aquí está Satanás hablando con el diablo en el cielo. Está pasando algo sobrenatural, tenemos una ventana a lo que está pasando en el cielo, y en Job capítulo 2, en el versículo 7, la Biblia dice, y el acusador, está hablando de Satanás ahí, se alejó de la presencia del Señor y envió sobre Job una terrible enfermedad de la piel que lo cubrió de pies a cabeza. O sea que este ataque vino específicamente del mismo infierno, de Satanás. Ahora sabemos, y yo entiendo que la historia de Job es muy profunda por comprender, estudiar. Sabemos que Dios le permitió, siempre y cuando Dios había puesto una protección alrededor de Job, Satanás no podía tocar a lo que era Job. Pero el momento en que recibe ahora permiso, la enfermedad no vino de Dios, vino de Satanás. ¿Cuánto dicen amén? Y esto es muy importante de poder aprender en la Escritura, que la enfermedad es una realidad. Mucha gente en la Biblia ha pasado por etapas de enfermedades, de dificultades físicas. Mucha gente buena, gente que fue usada tremendamente por Dios, pasó por etapas de enfermedades, pero esa amenaza es espiritual. La raíz de eso es del infierno. En el Nuevo Testamento, capítulo 13, vemos otra historia. Una historia de una persona que estaba enferma, y la historia de Lucas 13 es un poquito diferente al resto de las otras, y la razón es porque la historia que encontramos en Lucas 13, Jesús nos enseña una vez más la raíz del problema. Una mujer estaba enferma
Y la Biblia nos dice que la raíz del problema fue espiritual, fue del infierno. Lucas capítulo 3, escuche esto, versículo 10. Un sábado Jesús se había puesto a enseñar en una sinagoga. Versículo 11, y había allí una mujer que estaba enferma desde hacía 18 años. Un espíritu maligno la había dejado jorobada y no podía enderezarse para nada. Versículo 12, y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, ya estás libre de tu enfermedad. Y sabemos bien que en ese momento, si usted sigue leyendo la historia, Jesús le da un milagro poderoso, algo que nadie podía hacer por esta mujer. Esta mujer estaba encorvada, y la Biblia nos dice, Jesús la toca, Jesús la sana, le da un milagro sobrenatural. Pero sabemos bien que era día de reposo, y porque era día de reposo había gente religiosa, estaban los fariseos, la gente que, estaban tan amarrados a su religión que no podían ver más allá de sus narices espiritualmente. Y la Biblia dice que empiezan a criticar a Jesús. Empiezan a decirle, en vez de sanarla otro día, ¿por qué tienes que sanarla un sábado, un día de reposo? Y Jesús los reprende, obviamente siendo Dios en la carne, pero Jesús nos dice algo profundo en el versículo 16. Jesús les dice a esta gente, pues esta mujer que es descendiente de Abraham y que Satanás tenía atada con esta enfermedad desde hace 18 años, ¿acaso no se le debía de desatar aunque fuera sábado? O sea que aquí Jesús, siendo Dios en la carne, está reprendiendo la necedad de esta gente que eran tan necios, que estaban tan amarrados a su religión, que no podían ver más allá de la necesidad del ser humano. Y hay muchos pensamientos en esa historia, pero el pensamiento que quiero agarrar esta mañana es lo que Jesús nos dice. Esta mujer estaba enferma por 18 años y Jesús dice la razón era por Satanás. Satanás tenía atada a esta mujer. Eso va completamente conectado a lo que es Job capítulo 2, donde Satanás trae ahora una enfermedad sobre Job. O sea que lo que estamos aprendiendo es algo práctico. Desde el comienzo del ser humano, cuando Adán y Eva pecó, abrieron las puertas a la maldición del pecado en la humanidad. Esa maldición ha afectado al ser humano a través de muchas maneras, espiritualmente, emocionalmente, relacionalmente, pero lo que podemos aprender bíblicamente, que parte de la maldición del pecado sí ha afectado al ser humano con lo que es su salud física, mientras que él viva aquí en la tierra. Y parte del conflicto que Satanás va a lo que es a tratar de afectar al ser humano, va a ser a través de lo que es la enfermedad. Ahora quiero hablar las buenas nuevas esta mañana, y eso es que las buenas nuevas es esto. Como seres humanos, todos tenemos una esperanza poderosa en Dios, y esa esperanza es que en Cristo hay sanidad física. ¿Cuántos dicen amén? No nada más hay sanidad espiritual, como la aprendimos la semana pasada, donde Dios está dispuesto a ayudarnos de forma espiritual en nuestro pecado, pero la Biblia nos da una extensa historia de esta revelación que Dios no nada más está interesado en sanarnos espiritualmente, Dios está también interesado en sanarnos de forma física. Y es aquí donde regresamos a nuestro texto. Aquí está el rey David, y en el capítulo 30 de Salmos, versículo 2, él dice, Señor mi Dios, yo te pedí ayuda y tú me sanaste. Esto es poderoso. Yo te pedí ayuda. Esa ayuda es específica, ¿ok? No es nada más universal. Esa ayuda para el rey David fue de sanidad. Y él dice, yo en un momento de enfermedad te pedí ayuda, y él dice, tú me sanaste. Esto nos puede infundir a nosotros esperanza. ¿Cuánto dicen amén?
Que gracias a Dios por los doctores. Escuchen, yo no tengo nada en contra de los doctores. Yo creo que Dios nos da medios, amén, médicos para ayudarnos. Mis 2 hijas están estudiando para ser enfermeras. Yo sé que Dios nos da médicos, nos da gente que nos puede ayudar, pero yo declaro que bíblicamente el doctor de doctores es Cristo Jesús. Y esto es algo que debe de infundirnos paz en nosotros y esperanza. Paz como seres humanos cristianos y esperanzas, que quizás si usted está pasando por una etapa difícil de enfermedad, usted bíblicamente puede encontrar en la Escritura una conexión directa, no indirecta, sino directa, que cuando una persona en la Biblia estaba enferma, acudió a Dios y Dios en misericordia los ayudó. Salmos capítulo 103, aquí está el rey David, él prosigue a decir esto en el versículo 1, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, como aprendimos la semana pasada, y Él es el que sana todas tus enfermedades. Él es el que rescata de la fosa tu vida y Él es el que te corona de bondad y compasión. Versículo 5, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Eso es Salmo 103, versículo 1 al 5. Aquí está el rey David una vez más y el rey David sabemos bien que caminó con Dios. Él pasó diferentes etapas, él pasó por etapas de victorias, por etapas de fracaso, por etapas de conflicto, de guerras, de muchos problemas. Y él dice, él, hablando de Dios, es el que sana todas tus enfermedades, no algunas, no ciertas. Dios tiene el poder para sanar toda enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? Ayer nosotros estábamos testificando, un matrimonio se salvó con un hermano en el evangelismo. El hermano nos llamó a ir a orar por esta pareja. El esposo estaba con una lastimadura en su espalda, estaba pasando por una etapa de enfermedad, y yo y mi esposa estábamos ahí, oramos por esta pareja, y uno de nuestros testimonios es que nosotros sabemos que Dios sana. ¿Por qué? Porque Dios nos ha sanado a nosotros. Yo compartí mi testimonio. Yo cuando estaba aquí en Presca tenía un tumor, los doctores fueron a operarme. El momento que el doctor me fue a operar, ese tumor desapareció en cámara, en su cámara, y nunca más me operó. Es más, me dijo, yo no sé lo que pasó, el tumor estaba ahí, desapareció, yo sé lo que pasó, Dios me operó, aleluya. Y amén. Mi esposa lo mismo, pasó por etapas de dificultad. Un día estaba pasando por un tumor grande, no teníamos los recursos para operarla. El pastor Wayman Mitchell estaba orando por ella, oró por ella y Dios completamente la sanó. Y la razón es porque nuestro Dios es un Dios que no nada más salva el alma, Dios sana el cuerpo. Él nos ayuda. Jeremías capítulo 30, versículo 17. Te devolveré. Aquí está hablándole Dios a su pueblo. Y Él le dice, te devolveré la salud y sanaré tus heridas, dice el Señor. Y la Biblia nos da muchos testimonios. Como yo empecé el estudio, yo, para los que acaban de llegar al principio de este estudio, yo leí de muchas personas en la Biblia que fueron personas tremendamente usadas por Dios, pero pasaron por etapas de dificultad, de enfermedades físicas, enfermedades, pero la Biblia nos da un récord de que esas personas fueron, muchas de ellas, tocadas por Dios, sanadas por Dios. Una de ellas fue el rey Ezequías. Sabemos bien que el rey Ezequías cayó por una etapa de enfermedad, a tal punto donde Dios mismo le había mandado un mensaje que él iba a morir de esa enfermedad. La Biblia nos dice que el rey Ezequías clama a Dios, se pone a orar, le pide intervención, que Dios se mueva. Y venimos al libro de Isaías capítulo 38, en el versículo 16, el rey Ezequías dijo unas poderosas palabras después de ser sano por Dios. Versículo 16, tú me has dado la salud, me has devuelto la vida. Aquí hay un hombre que estaba enfrentando la muerte. Esta enfermedad era seria y sabemos bien que él clama a Dios.
Dios le habla al profeta que regrese, Dios le extiende su vida. Y aquí está el rey Ezequías, amén, conectando esta poderosa sanidad a la realidad de Dios, que fue Dios quien lo sanó. No fue la suerte, no nada más porque, amén, tuve suerte o porque cambié mi dieta. Escúcheme, es bueno tener una buena dieta, no hay nada malo de mejorar su manera de comer, tomarse su juguito, pero si usted va a ser sanado, Dios lo va a sanar. Okay, yo he escuchado a gente, no, es que si toma jugo de esto y de remolacha, que... Ok, está bien tomar juguitos, pero ¿sabes qué? Si vas a morir, vas a morir. ¡Ay! Amén. La Biblia dice que está instituido que el hombre muera. Todos vamos a morir, ¿verdad? Pero si Dios te va a sanar, Dios te va a sanar. Conocía gente, no, es que no es saludable comer esto, no comas muchos huevos que te vas a morir temprano. Mi abuelo comía 12 huevos por día, vivió casi 90 años, aleluya. O sea que la realidad es esto, es bueno tener una dieta saludable y todo más, pero la realidad es que si vamos a ser sanos, Dios tiene el poder para sanarnos. Y aquí el rey Ezequías conecta esto. Él estaba enfermo, Dios lo sana y él dice, tú me has sanado. Salmos capítulo 107, en el versículo 19 dice, entonces en su angustia clamaron al Señor y él los salvó de sus aflicciones. Escucha el versículo 20, él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Eso es poderoso. Está hablando del pueblo de Israel, está hablando de cuando ellos estaban siendo mordidos por serpientes, amén, estaban enfrentando enfermedad, y la Biblia nos enseña que Dios mandó su palabra y los sanó. La palabra de Dios tiene el poder para sanar, no nada más el alma, sino alma y cuerpo. Y esto es poderoso. Salmo 147, versículo 3, Él sana a los de corazones quebrantados y les venda las heridas. Salmo 107, versículo 20, envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. O sea que en este estudio estamos hablando que Dios es el Dios quien nos ayuda. Y cuando leemos la Biblia sabemos bien que Dios nos ayuda, como aprendimos la semana pasada, de forma espiritual, pero también Él nos puede ayudar de forma física. Eso debe de infundirnos esperanza. Escúcheme, como yo le dije, yo le doy gracias a Dios por los doctores, pero los doctores solamente pueden hacer lo que ellos pueden hacer. No tienen la última palabra. Dios sí la tiene. Y a mí no me interesa lo que usted y yo recibimos de diagnóstico. Nosotros con mi esposa hemos tenido muchos malos diagnósticos en nuestra vida, pero Dios es el que tiene nuestra última palabra. Y aún con malos diagnósticos, yo recuerdo, y ustedes que son parte del servicio hispano, ustedes conocen mi testimonio. Cuando yo vine a Cristo y empecé a conocer el poder de Dios, fue a través de la sanidad de mi madre. Mi mamá se estaba muriendo en el hospital en Uruguay. Yo recuerdo tener más o menos como 12 años de edad, mis padres estaban divorciados, mi padre se había venido a vivir a Estados Unidos, yo estaba viviendo solamente con mi mamá y mi hermano Gustavo. Mi madre estaba involucrada en brujería y su brujería y su pecado la estaba matando. Los doctores nos llamaron al hospital. Yo recuerdo tener más o menos 11, 12 años de edad. Y yo recuerdo, nunca me olvidaré, el doctor a mí me dijo, ves a tu mamá porque tu madre va a morir esta semana. No había esperanza médica. Le habían hecho todo lo que podían hacerle físicamente, de forma humana, y nadie pudo ayudar a mi madre. Y yo recuerdo con 12 años de edad pensando, si mi mamá se muere, ¿con quién voy a vivir? Voy a terminar en la calle. Mi padre vivía en Estados Unidos, estábamos completamente separados. En ese momento yo estaba en mi pecado, yo estaba amargado contra mi padre, odiaba a mi padre por haber abandonado a mi mamá. Y yo pensé en el hospital, ¿con quién voy a vivir? Pero sabe, un pastor fue a visitar a mi madre en el hospital, oró por ella. Mi madre quedó enchamucada y endemoniada. Ahí mismo en la sala del hospital le salieron una legión de demonios y mi madre salió caminando del hospital. Eso fue en 1984, 84 más o menos. Mi madre todavía vive hasta el día de hoy. Dios la tocó.
El ser humano dijo, no hay esperanza, pero con Dios siempre hay esperanza. ¿Cuánto dicen amén? Y esto es lo que la Biblia nos enseña. Y esto se manifestó a través de la vida de Jesús, ¿verdad? La Biblia nos enseña que Jesús fue 100% Dios. Mateo capítulo 4, versículo 23, recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por todo Siria y se le trajeron todos los que tenían dolencias y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y los sanó Jesús. Eso es poderoso. Todos, no ciertos, no nada más dolor de cabeza o dolor de espalda, todos, lunáticos, enchamucados, endemoniados, paralíticos, todos fueron sanados porque Jesús es poderoso, Él es Dios y Él todavía sana enfermos. Ok, escúcheme, yo entiendo que todos nosotros tenemos cuestiones que hay acerca, como yo mismo, mi papá se enfermó de cáncer, yo oré por él, hasta que Dios se lo llevó, Dios se lo quiso llevar. Yo no tengo todas las respuestas, lo que yo sí sé es que la Biblia me dice que Dios todavía sana enfermos. Él sana. La Biblia claramente nos enseña de esto. Mateo capítulo 14, versículo 14, cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Eso es el corazón de Dios. Dios está interesado en tocar su cuerpo. Y si usted está enfermo esta noche y usted esta mañana y usted ha recibido un diagnóstico médico, yo no le estoy diciendo que ignore sus diagnósticos. Lo que sí le digo es esto: no ponga su fe en su diagnóstico por hombre, ponga su fe en la palabra de Dios. ¿Okay? Yo he tenido gente que me ha dicho, amén, esto, a mi hijo Jonathan nos dijeron que él iba a tener síndrome de Down syndrome. Mi hija Rebeca nos dijeron que estaba muerta, no había latido en su corazón. Le dijeron, la enfermera quería abortarla, en ese momento está muerta, no vive, hacía más de una semana, no tenía un latido del corazón, y nosotros rechazamos ese diagnóstico. Además, yo reprendí a esta mujer en el nombre de Jesús, ahí mismo en el hospital, aleluya. Y dije, no la va a tocar, mi hija está sana en el nombre de Jesús. Puse mi mano en la panza de mi esposa, aleluya. Y mi hija hoy en día es una chulada de hija, aleluya. Me ha dado nietos, es una bendición, porque Dios es el Dios de vida. ¿Cuántos dicen amén? A ver, y la Biblia claramente nos enseña esto. Y Isaías 53, estamos hablando de antes del nacimiento de Jesús, versículo 5, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Porque Jesús murió en la cruz, porque Él dio su vida por nosotros, ahora nosotros como pueblo de Dios podemos encontrar sanidad. El apóstol Pedro lo puso de esta manera en 1 de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos por la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Un texto más, Hechos 10:38, hablando de Jesús, a Dios en carne, su Hijo, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esto es poderoso. Jesucristo sana, Jesucristo liberta, y esta es la esperanza que todos amén tenemos en esta mañana. Esta es mi confianza. Alguien ayer en el desayuno me estaba preguntando unas preguntas y me dijeron, cuando usted va a predicar en una iglesia, una cruzada de milagros, ¿qué es lo que hace? Yo le digo, yo leo la Biblia, me preparo espiritualmente, si tengo que ayuno, pero yo voy preparado con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa. Y si yo me topo con una persona enferma, yo oro por ella. Si yo me topo con un endemoniado, como hace poco lo hemos hecho muchas veces, yo oro por ello. En el nombre de Jesús hay poder.
Y si usted entiende eso, y es por eso que le estoy leyendo muchas escrituras, para que usted entienda lo que la Biblia dice. La Biblia nos da puntos de referencia, que Jesús es el que sana y esto es poderoso. Mateo capítulo 8 nos da una profunda historia de la voluntad de Dios hacia nosotros con respecto a la sanidad. En el versículo 1 y dice, cuando descendió Jesús del monte, lo seguía mucha gente. En esto se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesucristo, extendiendo la mano, lo tocó y dijo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Eso es poderoso. Eso me enseña a mí el corazón de Dios. El leproso le dice, Señor, si tú quieres, y Dios le dice, quiero. Escúcheme, usted necesita creer esto para usted mismo. Para cuando el diablo le esté golpeando y pase una etapa de enfermedad, usted y yo sabemos lo que son esas etapas, ¿verdad? En la familia, donde uno se enferma, el perro se enferma, el gato se enferma, todos nos enfermamos. Es fácil llegar a un lugar donde dice, bueno, quizás esta es mi porción. No, mi porción es ser hijo de Dios y ser sano. No, si tú quieres, Dios. La Biblia te dice, Dios quiere que seas sano. Ay, se le durmió el gallo ahí. Ahí es donde usted tiene que creer esto. Dios, tú quieres que yo sea sano. Yo soy tu hijo, tú me amas. Profesa la Biblia, amén. Éxodo capítulo 15, veremos una poderosa escritura. Versículo 26, les dijo, aquí está Dios, si escuchan atentamente la voz de Dios, tu Dios, y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de los que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Eso es poderoso. Él está hablando a su pueblo aquí, y él está diciendo, si tú me obedeces, si tú me sirves, yo soy Jehová, tu sanador. Es mucho más que una creencia, esto es personal, esto es real. Y escúchame, esto es algo que tú debes de aceptar en tu vida. Y quiero hablar por último, mi último pensamiento. Y eso es, si todo esto es verdad, que lo es, porque está en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que aprender a orar por sanidad. Tienes que aprender a orar por sanidad. Número 1, personalmente. Nuestro texto, regresemos. David dice, Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Esto habla de oración. ¿Okay? Y esto es algo que usted necesita aprender a desarrollar en su vida. Espero que usted ore todos los días. La oración es parte del cristiano, no nada más cuando le va como en feria, ¿verdad? El cristiano ora y lee su Biblia todos los días. ¿Ok? Por lo menos de a poquito. Una de las cosas que usted tiene que aprender a orar es orar por sanidad personal. Si está batallando de forma física, ore. Dios, sáname. Tráigalo las escrituras. Yo muchas veces he orado estas escrituras. Dios, este leproso dijo, si tú quieres, tú le dijiste, yo quiero. Tú no amas a ese leproso más que a mí. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que Dios nos ama. O sea que si tú bendiciste a este leproso, tú me vas a bendecir a mí. Entonces, esto es algo que usted y yo necesitamos entender. Jeremías 17:14. Aquí está el profeta. Sáname, Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvo. Él está orándole a Dios y él está pidiendo que lo sane. Santiago capítulo 5 en el Nuevo Testamento, versículo 14, la Biblia nos dice, ¿alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere y si ha cometido pecados será perdonado. Eso es poderoso. Si estás enfermo, ora para que Dios te sane. Si tienes que, pídele que alguien ore por ti, ¿verdad? Cuando yo fui diagnosticado con un tumor, si usted recuerda mi testimonio, yo vine un jueves, era un jueves de conferencia, el doctor le dijo a mi esposa, bruto el hombre, le dijo, bueno, tiene que empezar a planear su funeral, ¿verdad? Este hombre estaba endemoniado, no me había hecho ningún estudio, él me diagnosticó con tumor y me dijo que me iba a morir. Dios te bendiga, aleluya. Pero ¿sabe lo que hice ese jueves? Yo vine, era un jueves de conferencia, yo vine a la conferencia
Iba caminando en el estacionamiento, me topé con un evangelista, el pastor Chris Hart. Le dije mi diagnóstico del infierno y le dije, ora por mí. Puso mis manos sobre mi cabeza, oró por mí, Dios me dio una profecía, yo te voy a sanar, Dios me sanó. Aleluya. Eso es poderoso. Pídale a alguien, ora por mí. Hay gente que, no, es que me da pena, me da vergüenza. ¿Quieres seguir enfermo? Espero que no. Entonces, que no le dé pena. Cuando el pastor diga, póngase de pie, póngase de pie. Hay veces que quiero agarrar gente de las greñas, pero no tengo greñas. Levántate, estás enfermo, ¿qué te da pena? ¿Qué va a decir? ¿Qué importa lo que la gente diga? Si necesitas un milagro, pídele a Dios que te sane. Que la gente piense, van a decir que oraron por mí 30,000 veces. Hey, si la 30,001 vez te va a sanar, la 30,001 vez te va a sanar. O sea que ora por ti. Y segundo y por último, ora por otros. Okay, Mateo capítulo 10, versículo 8, Jesús manda a sus discípulos y Jesús les dice, esto es poderoso, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos, expulsen a los demonios, den tan gratuitamente como os han recibido. Jesús manda a sus discípulos y Jesús no le dice, bueno, si hay necesidad quizás puedes orar por... Jesús le dice, sana a los enfermos. ¿Cómo un ser humano puede sanar a un enfermo? Con el poder de Dios. Esa es mi actitud. Cuando yo voy a predicar un avivamiento, yo voy con esa postura. Dios, tú me has mandado a predicar el evangelio y a sanar a los enfermos. Él dice, sana a los enfermos, resucita a los muertos. Eso está pesado. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo he orado por gente muerta. Yo nunca me olvidaré, un discípulo mío murió, entré al baño, estaba el cuerpo y yo. Y Cristo y el diablo. Y lloré. Tenía más miedo yo. Dije, si resucita yo me voy a morir de un ataque al corazón. Que ore por mí. Aleluya. No resucitó. Este muchacho murió en su pecado. Había resbalado, se metió en drogas. No escuchó lo que yo le dije. Pero por lo menos yo dije, Dios, tú dijiste que puedo orar por los enfermos. Yo voy a orar. Y yo he escuchado testimonio de gente que oró por enfermos y oró por muertos y resucitaron. Dios es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Ok, me queda poco tiempo aquí, poquito, pero Hechos capítulo 3, no tengo todo el tiempo para leerlo, pero Hechos 3, si usted recuerda la historia, aquí está Pedro, aquí está Juan, van a la hora de la oración, hay un hombre que es paralítico, les pide por una limosna, y si usted recuerda la historia, Pedro le dice esas poderosas palabras, plata y oro no tengo, pero lo que yo sí tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. La Biblia nos dice que Jesús sanó a este hombre. ¿Por qué? Porque este es el poder de Dios. Marcos 16 nos dice que estas señales seguirán a todos los que creen. En su nombre, en el nombre de Jesús, vamos a poder echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, tomar serpiente en las manos, y aunque vean cosas mortíferas, Jesús dijo, no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántos dicen amén? Esto es poderoso y esto es su porción. Y quiero cerrar con una última escritura. Marcos capítulo 5 es una historia que para mí me ha tocado mucho en mi vida personal. Es la historia de la mujer del flujo de sangre. Por 12 años había gastado todo lo que tenía. Muchos comentaristas, si usted aprende a estudiar esa historia, dicen que esta mujer hasta había visitado brujos, curanderos, le habían saqueado todo el dinero, no tenía. Yo sé lo que es eso. Mi madre vivió esa escritura. Yo sé lo que es, escúcheme. Yo fui criado en la brujería, yo he visto cosas y nadie la podía ayudar. Pero la Biblia dice que esta mujer se arrastró y tocó el manto de Jesús. Y lo que nadie pudo hacer por esta mujer, Jesús lo hizo en un instante. Y Jesús voltea y le dice estas profundas palabras. Marcos 5:34, hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila y curada de tu enfermedad. La fe de esta mujer abrió algo sobrenatural a un milagro personal. Jesús todavía sana enfermos. ¿Cuántos dicen amén? David dijo, yo estaba enfermo, pedí de tu ayuda y me sanaste. Y este es el mensaje de esta mañana. Jesús, nuestro Dios, es nuestro ayudador. Él nos ayuda. Aprendimos la semana pasada, Él nos ayuda espiritualmente en nuestro combate contra el pecado, pero Él también nos ayuda en nuestra salud. Quiero que se ponga de pie.
Me quedan 3 minutos. Yo sé que hay gente aquí que usted está enferma, están batallando enfermedades. Quizás usted está aquí, usted está sano, pero usted conoce a alguien, un ser querido, alguien que está enfermo. Quiero que cierre sus ojos, declarando en fe lo que hemos declarado en esta mañana. Quiero que ore conmigo esta oración. Diga: Señor Jesús, yo recibo tu palabra. Tú eres mi Salvador, tú eres mi sanador. Por tus llagas yo ya he sido sanado. En el nombre de Jesús recibo mi milagro de sanidad física sobre mi cuerpo, sobre mis seres queridos, sobre mis amigos, sobre la iglesia. Ahora somos sanados en el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a esta gente con sanidad física, espiritual y mental en el nombre de Jesús. Gracias esta mañana. Recuerde el anuncio importante: lunes, martes tenemos avivamiento del servicio hispano. El pastor Luis Enrique Hurtado de San Luis Río Colorado, México, va a estar aquí predicando. Venga temprano si puede. Las puertas se abren a las 6, lunes y martes, 6 de la tarde en nuestro servicio español. Vamos a orar y vamos a tener un excelente tiempo. Tenemos creo volantes todavía, folletos extras. Si usted le gustaría evangelizar, pídame a mí o a Luis Ángel y vamos a darle folletos. Pero venga, esté expectativamente esperando que Dios le va a hablar a usted, le va a tocar su vida. Vamos a tener un excelente avivamiento hispano. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Dios me los bendiga. Muchas gracias.